La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Jesús resucitó de los muertos como evidencia de que Él había satisfecho a Dios con su sacrificio por el pecado. Él había pagado el pecado en su totalidad. Dios quedó satisfecho con su sacrificio y lo resucitó de los muertos. En su muerte Él provee la expiación por el pecado. En su resurrección Él provee para nosotros triunfo sobre la muerte y vida eterna. La resurrección es la gran realidad de nuestra fe. Los hechos son claros, la evidencia es amplia, pero aún así muchas personas rechazan la resurrección y cometen suicidio eterno. A pesar de las evidencias a lo largo de los años, los pecadores se han esforzado por negar la resurrección. No es que sea razonable negarla, es que aman su pecado. Y si Cristo resucitó de los muertos, entonces Cristo es Dios y son culpables delante de Dios por su pecado. El hombre entonces, en un esfuerzo irracional por evadir su culpabilidad y responsabilidad para con Dios, inventa teorías para negar la resurrección que es tan evidente. Hay una teoría famosa que dice que de alguna manera Cristo nunca murió, Él simplemente se desmayó. Él, debido al shock de sus heridas, entró en algún tipo de estado de coma. Él supuestamente estaba muerto y por lo tanto fue quitado de la cruz y colocado en una tumba. Revivido por las especias y el aire fresco de la tumba, Él se despertó y salió de la tumba. Por lo tanto, los discípulos asumieron que Él había resucitado de los muertos y Él estaba contento con perpetuar su ilusión. Bueno, esta teoría no funciona, porque todos los primeros registros son enfáticos acerca del hecho de que Él estuvo muerto. Y todo el mundo sabía que los romanos eran muy buenos en la muerte y la ejecución, y si ellos dijeron que estaba muerto, Él estaba muerto. Además, si esta teoría fuera verdad, significaría que Jesús sobrevivió de manera exitosa a golpes severos, la crucifixión, una lanza fue metida en su costado y después de 3 días sin alimentos y sin agua, se despertó sin ayuda médica, habiendo perdido la mayor parte de su sangre, movió la piedra, salió caminando, venció la guardia romana, viajó a pie más de 10 kilómetros con sus pies destrozados por los clavos y después convenció a la gente que estaba vivo de los muertos y perfectamente bien. Ridículo. Después está la teoría de no sepultura, que dice que Cristo de hecho nunca fue colocado en la tumba. La razón por la que Él no está ahí es porque para comenzar Él nunca fue puesto ahí. Él fue aventado a un foso para criminales ejecutados como el resto de la gente que era crucificado. Esa teoría no funciona. ¿Por qué los líderes judíos demandaron que la tumba fuera sellada si Él no estaba ahí? ¿Y por qué demandaron que los romanos guardaran la tumba? ¿Y por qué tuvieron que inventar algún tipo de historia para explicar que el cuerpo no estuvo ahí si lo hubieran aventado a una fosa? Y después está la teoría de la alucinación, diciendo que todas las apariciones de Jesús después de su resurrección, a las mujeres y a los discípulos y a los 500 que lo vieron al mismo tiempo en Galilea, todas fueron alucinaciones. Pensaron que vieron a Jesús porque tenían tantas ganas de verlo, porque creían tan fuertemente en una resurrección, que literalmente alucinaron la apariencia de Jesús para satisfacer su deseo fuerte. Bueno, esta teoría no funciona porque ¿cómo es posible que la iglesia estuviera edificada, construida sobre alucinaciones? ¿Cómo puede explicar que los discípulos salieran y se volvieran mártires por una alucinación? ¿Y cómo pueden 500 personas que lo vieron al mismo tiempo en Galilea tener la misma alucinación al mismo tiempo si es solo cuestión de imaginación? Y por cierto, ¿dónde estaba el cuerpo si fue una alucinación? ¿Por qué el cuerpo no estaba en la tumba? Y después está la teoría de la telepatía, que dice que no hubo una resurrección física. Pero Dios, queriendo que la gente pensara que hubo una resurrección, envió de regreso imágenes mentales mediante telepatía a los discípulos para que pensaran que Jesús estaba vivo. Esto no funciona porque hace de Dios un engañador, hace de Dios parte de un invento. Funde el cristianismo en el engaño, hace de los discípulos mentirosos por haber dicho que lo tocaron y lo sintieron, y usted no puede tocar y sentir una alucinación o una imagen telepática. Pero ¿qué hay acerca del cuerpo? Eso no explica por qué el cuerpo no estuvo ahí. El cuerpo debería haber estado en la tumba sellada. Y después está la teoría de medium,
que una medium, alguien que invoca demonios, invocó al espíritu de Jesús muerto mediante poder de ocultismo. Esto no funciona porque no explica la tumba vacía. Y eso no explica cómo podrían tocarlo, comer con él y hablar con él. Entonces, si solo fue un asunto de medium, si solo fue una aparición, si solo fue una telepatía mental, si solo fue una alucinación, usted podría tomar a todos estos y detener toda la predicación acerca de la resurrección, y todo lo que los judíos tendrían que hacer es producir el cuerpo. Si está en la fosa en el suelo, produzcalo. Si está todavía en la tumba, sáquelo y detiene la predicación. Usted realmente solo tiene una alternativa. Si usted no va a creer en la resurrección, solo hay una teoría posible que tiene sentido, porque el asunto contundente en la resurrección es que tiene que explicar por qué el cuerpo ya no está ahí. Y si no es resurrección, solo tiene una opción: alguien se llevó el cuerpo. De cualquier manera que lo vea usted, Jesús resucitó de los muertos. Y él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos, será salvo. Usted debe creer en la resurrección. Es un hecho histórico. Crea que Él murió en una cruz como una expiación perfecta por el pecado. Pagó el precio de manera completa para proveer perdón para los pecadores penitentes y fue resucitado de los muertos, conquistando la muerte, concediendo a todos los que creen en Él vida eterna en las glorias del cielo. Este es el mensaje que damos al mundo. Él resucitó. Él resucitó. Aleluya. Cristo resucitó. Creemos eso y lo creemos porque es verdad.